Hace unas semanas atrás en mi video de curiosidades de Fire Emblem llegó este comentario y la idea me pareció muy buena. Es por esto que iniciaré esta pequeña sección que dividiré en casas, empezando por la de las águilas negras. Olvidaba mencionar que si un personaje comparte arcano, como será el caso de Rea y Edelgard, los dos personajes serán explicados. Y ya sin más que hablar, comencemos. Empecemos por el emblema de Seiros, que está representado por la carta de El Tonto o El Loco en el tarot. Esta carta puede estar al final o al inicio del mazo. Tiene distintos simbolismos como son el comienzo de algo nuevo en la vida y el camino de esta, pero también se presta a significados negativos como son la falta de moderación y disciplina, la imprudencia y la toma de riesgos. El tonto es aventurero y temeroso, aparentemente abierto a todas las posibilidades, sin embargo, aparentemente consciente de los peligros del camino. En otras palabras, esta carta representa un viaje o una aventura. ¿Y cómo se refleja esto en Edelgard, Seiros y Geralt? En Edelgard podemos ver que ella marca un nuevo inicio para Fotland tras iniciar la guerra y un nuevo fin para esta cuando acaba. Y no solo eso, sino que Edelgard con el pasar de la historia toma decisiones imprudentes con un gran riesgo, como fue el hecho de quererle declarar la guerra a la iglesia estando dentro del territorio de esta. En cuanto a Rea, ella es la falta de moderación misma, habiendo llevado su fanatismo por su madre a puntos enfermizos donde abusa significativamente de su poder, llevando a cabo actos desastrosos como haberle prendido fuego a toda una aldea llena de inocentes. Y no olvidemos que ella es el jefe final de Crimson Flower. Después de analizar a ambas, nos damos cuenta de que se parecen más de lo que pensaríamos en un inicio, ya que ambas tomaron decisiones muy riesgosas saliéndose de los estándares de moderación. Y no olvidemos que Edelgard le prendió fuego a la colina donde se encontraba Bernadetta, además de dañar su propio cuerpo para ganar la guerra al ser el jefe final de la ruta de Azure Moon. Es así como ellas dos, aun siendo que tienen ideas muy distintas, son personas muy locas como bien dice el nombre de la carta. En cuanto a Geralt, él es un aventurero en toda la palabra, volvió a la iglesia donde Rea lo estuvo esperando por 21 años con Violet, siendo consciente hasta cierto punto de los peligros que conllevaría haberle mentido acerca de la muerte de su hijo. Y murió debido a la imprudencia de bajar la guardia en el campo de batalla a manos de Cronia. Pasando a la carta del mago, esta es la carta del emblema de Seahold, que es el emblema del noble Ferdinand von Aegir y Settet. El mago es una carta que representa a un hombre muy capaz. El mago es alguien quien hará uso de las herramientas que le otorguen. Este siempre será el comienzo de algo nuevo, como puede ser el nacimiento de una nueva relación personal o el inicio de un proyecto. Esta carta será alguien que hará uso de la positividad y energía positiva para abrir un camino, así dándonos cuenta de que su fortaleza está en el esfuerzo, la constancia y un alto rendimiento, pero al igual que la carta anterior y las que están por venir, tiene su representación negativa, las cuales son la manipulación, hacer planes desesperados obteniendo resultados muy pobres y con consecuencias graves, exceso de confianza y la inmadurez. Empezaré hablando por Ferdinand, ya que es quien más me será fácil de explicar de manera introductoria, ya que si se fijan, todas las palabras dichas anteriormente encasillan como anillo al dedo a Ferdinand, como son su arduo trabajo y esfuerzo, ya que su título como noble es algo en lo que él se esfuerza por mantener por medio de actos, llenos de esfuerzo por ser quien lidere a los nobles de la familia Aegir en un futuro. Hay momentos en los que Ferdinand estará triste durante el juego, pero su actitud positiva ante lo que le depara es algo que siempre tendremos muy presente en él. En cuanto a sus actitudes negativas, tenemos ese mismo exceso de trabajo que lo ha llevado a descuidar su aspecto, ya que como se muestra en algunos textos, él no ha cortado su cabello porque no ha tenido tiempo para ello en los últimos 5 años que lleva la guerra y que ha estado muy ocupado para cuidarlo. No olvidemos que tiene un exceso de confianza que lo lleva a tener problemas con su ego. Esto se ve en gran parte de las conversaciones donde él se levantará diciendo que esto no es problema para Ferdinand von Aegir, cuando en efecto el obstáculo que tiene enfrente no será nada fácil. Pasando a Settet, él es quien, dependiendo de la ruta, se va a ver más del lado positivo o negativo de esta carta del tarot.
Podemos resumirlo en que siempre que hables con él estará mostrándose ocupado arreglando los estragos que ha dejado la guerra, pidiéndote ayuda con los suministros, o como cuando habla con Bernadetta, él está trabajando con unos escritos. Es por ello que él es una persona altamente trabajadora que muy seguramente apenas si duerme. Del lado negativo tenemos su relación con su hija Flame, que muestra una inmadurez como padre, queriéndole sobreproteger a toda costa, no dejando que ella se desarrolle libremente por el monasterio, pero también como en la desesperación suele llevar a cabo acciones pobres y mal planeadas, como fue el caso de cuando en la ruta de Edelgard decide recuperar el monasterio junto a Flame y ambos acaban malheridos, si no es que alguno de ellos dos muere a manos de algún soldado tuyo y la situación acaba para peor. Y por último tenemos su exceso de confianza, que en más de una situación llegó a cegar su vista. Al inicio vemos cómo Seth desconfía de Violet, pero tras salvar a su hija, su opinión de él cambia de manera abrupta y le abre las puertas. Es un tanto comprensible, pero lo lleva a un punto donde incluso pareciera que te empezará a tratar como un conocido de hace años, en diferencia como eras tratado al comienzo del juego, cegando así su juicio de que en un futuro podría ser un enemigo, como es cuando eliges la ruta de Crimson Flower. Antes de proseguir con el siguiente emblema, quiero aclarar que durante la investigación me encontré con dos versiones distintas, y es que cada una compartía su punto donde se decía el por qué el emblema de Flame era la del juicio, pero el otro discutía el por qué era la carta de los amantes. Tras descubrir esta versión distinta me di cuenta que había quienes atribuían la carta de la sacerdotisa al emblema de Seiros, y he de decir que tenía sus puntos, pero decidí quedarme con la versión del inicio. Así que si no están de acuerdo con una carta o quieren compartir su opinión del por qué estoy equivocado, lo pueden hacer en los comentarios. Ahora sí, continuemos. La siguiente carta a hablar será la de los amantes, que es la de Linhardt y Flame, son portadores. Debido a que son usuarios del emblema Setlean, la carta de los amantes es representativa de aquellas decisiones importantes que están a nada de ser tomadas, ya sea en la vida amorosa o en algún otro ámbito. Es una carta que muestra la lucha por conseguir las ambiciones para crecer en el camino como personas, donde las emociones y valores del individuo están presentes, y cómo el tomar decisiones pueden llevar a la incertidumbre. Como podrán ver, la carta positiva habla de la armonía, la importancia de los valores en sus relaciones interpersonales, mientras que su contraparte va más encaminada a la desviación de aquella senda, dejando de lado sus valores, siendo egoístas por aquello que anhelan, perdiendo así aquellos lazos que los unen con los demás. Empezando por la pequeña amante del pescado, ella demuestra su conexión a la arcana desde el instante que llegas al monasterio, y ella de verdad ansía ser una alumna en Garreg Mach, al igual que el resto de sus compañeros, y no solo eso, sino que su forma de comunicar su disgusto lo hace de tal manera que mantiene la armonía de la conversación sin alterar a los terceros. Ella está en busca de esas experiencias que vivir en el monasterio le han privado, como es salir más a menudo. No olvidemos que era la más emocionada por la idea de ser bailarina cuando se hizo el concurso. Pasando a los puntos negativos en su arcano, está su relación compleja que tiene con su padre Setet. La relación de cientos de años que llevan la ha llevado a quererlo evitar, aun siendo que lo ama como familia. Está claro que a la hora de querer convivir con las diferentes personas que hay en el monasterio, se vuelve complicado para ella debido a que su padre la sobreprotege demasiado. Y por último, tenemos su temor a la soledad, que como menciona al mandar las cartas anónimas o en los apoyos rango A, ella le teme mucho a un día quedarse dormida por 1000 años, y esto causa que ella se quede sola y sin amigos, perdiendo esos lazos importantes para ella. En cuanto a Linhardt, estas decisiones importantes para él es distinto a lo de Flame, ya que como se dijo al inicio, el pertenecer a la carta del tarot de los amantes no tiene siempre que ver con emociones y vínculos. En el caso de Linhardt estamos hablando más de sus valores y cómo teme porque su familia corte lazos con él y se le desherede si se niega a cargar con el título de la familia por querer crear su propio camino como emblemólogo. Estos problemas con sus amigos son mejor vistos cuando no es reclutado y tiene que pelear con Caspar, que es quien Linhardt considera su mejor amigo. Es un personaje que le importa mucho la paz y la tranquilidad, incluso cuando se comporta de una manera un tanto desinteresada hacia los demás, al igual que Flynn lo hace de una manera sutil, que no molesta tanto a los demás con quienes está conversando.
Y ahora llegando al final de los emblemas de la casa de los Black Eagles, tenemos el emblema de Indish, del cual sus portadores son Bernadetta y Hanneman, siendo representados por el arcano de la temperanza. Esta carta es la que llamamos el punto medio de nuestras vidas, siendo simbología del balance. Es la regulación de todo aquello que nos rodea, como son las pasiones, la cooperación en grupo y fomentación de la tolerancia y la paciencia. Y su lado negativo son los excesos, la indecisión, la falta de control sobre ellos mismos. Es el apresuramiento por querer hacer las cosas y la discordia o temor por algo, ya sea simple o trascendental para ellos. Si se fijan bien, Hanneman tiene más de los puntos positivos, mientras que Bernadetta tiene más de los negativos. Mas sin embargo, ambos al compartir el mismo arcano, son personas que comparten estos caracteres en niveles distintos. Bernadetta, cuando recién la vemos, muestra los caracteres negativos principales como son los excesos, donde se desmide con su ansiedad social llevándola a pasar largas jornadas en su cuarto, no porque quiera, sino por su temor a la convivencia, y la forma en la que vive atemorizada con la idea de que su padre la encuentre, la vea y le haga algo a ella o sus amigos. Pero ya después del timeskip de 5 años, vemos que esto cambió y aunque siga siendo muy miedosa, es más balanceada con esto y puede pasar días fuera de su cuarto, más a menudo en el monasterio. En cuanto a Hanneman, esta carta describe a todo el personaje, solo basta con ver la conversación de apoyo con Violet, donde durante el apoyo C pregunta por demasiados datos personales de Violet, y en el apoyo B esto cambia y él para equilibrar la balanza es quien comparte información suya. Ya para el final en el apoyo A habla acerca de cómo su obsesión con los emblemas le han dado problemas a la hora de encontrar una novia, pues no sabe hablar de ningún otro tema. Así intente desviar la conversación, todo lo llevará a hablar de emblemas. En cuanto a las demás conversaciones, podemos ver más casos similares donde él buscará que se mantenga un equilibrio en la conversación. Cuando habla de su hermana mantiene la compostura, incluso tras saber que Edelgard lo investigaba sin su consentimiento, él no se molesta y lo tolera, ya que no había malicia tras esa curiosidad. Y siendo que él también se la pasa husmeando en las personas con emblemas particulares, es que sería hipócrita de su parte molestarse de que le hagan lo mismo. Y por último queda hablar de su relación con Laicita, que al igual que como pasa con Violet, muestra la cooperación y el trabajo en equipo con Hanneman. Esto sería todo por la primera parte de lo que es el simbolismo de los emblemas y su relación con las cartas del tarot en Fire Emblem Three Houses. Recuerden que si les gustó el video dejar su like, ya que si llegamos a la meta de 8 likes me aseguraré de subir la segunda parte de esta pequeña sección del canal, y síganme en Twitter para mantenernos en contacto. Recuerden que si hay algún tipo de video en específico que les gustaría ver en el canal, lo pueden dejar en los comentarios y hasta la próxima.